Bien chicos, el segundo año de secundaria, tengan ustedes un buen día. Estamos ya en la semana 33 y vamos a desarrollar la segunda parte con respecto a números racionales. ¿Qué vamos a ver en este caso? Vamos a ver los decimales, ¿no? El número decimal que pertenece al conjunto de las racionales y también los tipos de decimales que se encuentran, ¿no? Entonces miren, vamos a ver qué viene a ser un número decimal. Como indica, es la expresión lineal de una fracción ordinaria o decimal. Ojo, es la expresión lineal, o sea, en una sola línea. Porque cuando nosotros trabajamos una fracción tenemos dos líneas, donde está el numerador y el denominador, ¿ya? Entonces, ahora el equivalente viene a ser el número decimal. Pero ojo, ¿de qué fracciones está hablando? Los decimales de las fracciones ordinarias o decimales, ¿está bien? Dice que se obtiene al dividir el numerador entre el denominador, ¿no? Ejemplo, un quinto. Un quinto, si dividimos 1 entre 5, resulta 0,2 o mejor dicho, ¿no? La lectura correcta, 2 décimos. ¿Está bien? Tenemos otro, con respecto al valor de la posición de las cifras de un número decimal. Por eso, ¿cómo hice yo la lectura aquí? ¿Por qué la lectura es 2 décimos? ¿Por qué no leyó el cero, profesora? En la lectura, si ya no indico nada de la parte entera, quiere decir que la parte entera es 0. Ahora, miren, observen aquí, tenemos un número decimal donde tiene la parte entera al 72, ¿ya? Y la parte decimal el 291. ¿Está bien? El X está indicando, eso se refiere a la coma decimal. Ojo, hay algunos autores que lo consideran como un puntito. Depende del material, ¿es puntito o es coma? ¿Está bien? Ahora vamos a ver el nombre, ¿no? ¿Cómo sería la lectura de este numerito? La lectura de este decimal sería 72 enteros, 291 milésimos. Acá es 2 décimos, aquí es milésimos. ¿Por qué? Porque tiene 3 decimales. Si tuviera 2 decimales sería centésimos, ¿no? Si solamente estaría hasta el 29, si no estuviera el 1, sería 72 enteros, 29 centésimos. ¿Está bien? Esa es la lectura correcta. ¿Está bien? Ahora, de manera práctica, manera general, ¿no? Para que sea más técnico, a veces solemos leerlo de este modo, ¿no? Es decir, 0,2 o 0,2 o si no 72,291. Solamente de manera práctica, de que sea más rápido su lectura. También. Ya, ahora vamos a ver la tabla de los principales valores de posición. Acá están. La coma decimal, ¿ya? Tenemos dos partes, la parte de izquierda y la parte de derecha. La izquierda es la parte entera. Y si solamente hay un número, es unidades. Si hay dos cifras, decenas. Si hay tres, centenas. Si hay cuatro, unidad de millar. Y decena de millar si son cinco, si es de cinco cifras. Ahora, en esa parte no se lee tanto, solamente es si es 9, 9 enteros. Si es con el 29, 29. Con el 7 sería 729. Con el 8, 8729. Con el 3, 38.729 enteros. Eso sería la parte, la lectura normal, como nosotros lo conocemos. Pero en los decimales, miren, si hay un decimal, si solamente terminaría coma 4, si solamente fuera 4, será décimos. Si termina en 4 o 5, será 45 centésimos. Si fueran las cifras 4, 5 y 2, ya solamente 3, sería 452 milésimos. Si hay más, 10 milésimos hasta 100 milésimos. ¿Está bien? Listo. Entonces, por ahí, ¿alguna pregunta con respecto a la lectura, jóvenes? ¿Está bien? ¿Sí? Avanzamos entonces. ¿Ya? Bien, ahora vamos al siguiente. Vamos a ver la clasificación. ¿Ya? La clasificación de los números decimales. Bien, mira, tenemos en realidad dos casos. Cuando el número decimal es exacto y el número decimal es inexacto. Pero en el caso inexacto vamos a estudiar si son periódicos puros o periódicos mixtos. ¿Bien? Miren, en el número decimal exacto, dice, dada la fracción irreductible, ojo, siempre tenemos que trabajar con fracciones irreductibles.
¿Qué indicaba irreductible? Que yo tengo que simplificar, que ya el A entre B ya no se puede simplificar, o sea, no se puede sacar mitad, no se puede sacar cuarta, ningún número, ¿ya? Es decir, A y B debe ser PSI. ¿Qué indica PSI? Primos entre sí, ¿está bien? Entonces, luego de ello, mira, si la fracción F, que es A sobre B, ya, ojo, A y B van a tener diferentes valores, puede ser 1, 3, un tercio, puede ser 5 séptimos, depende, pero que sea irreductible, ¿ya? Si esta fracción dará origen a un decimal exacto, cuando el denominador, o sea, B, el que está debajo, tenga como divisores primos solo 2 y o 5. Puede haber el 2 con cualquier exponente, puede tener el 5 con cualquier exponente, o la mezcla de los dos. Por ejemplo, 2 al cuadrado por 5, o puede ser 2 por 5 al cubo. ¿Está bien? Si tiene como divisores primos a estos dos numeritos, entonces me dará un número decimal exacto. ¿Está bien? Ejemplo, miren, ejemplo. Tengo un cuarto, ¿ya? 1 y 4 ya no se pueden simplificar, un cuarto. Ahora, ¿a qué es igual un cuarto? Fácil, si ustedes dividen 1 entre 4 resulta ser 0,25. O la lectura correcta, 25 centésimos. ¿Está bien? Ahora, ¿se dan cuenta que es un número decimal exacto? Sí, porque solamente tiene dos decimales y termina la división. ¿Ya? Termina la división. ¿Sí? Ahora, el 4, si nosotros analizamos el 4 y hacemos la descomposición canónica, el 4 es igual a un 2 al cuadrado. ¿Está bien? 2 al cuadrado. Y ese exponente del 2 indica cuántos decimales voy a obtener si yo divido el 1 entre 4. Mira, el exponente es 2 y obtuve 2 decimales. El 25, 2 cifras decimales. ¿Está bien? Para ello es importante, ¿no? Para ello. Ahí está. Ahora vamos con el 7 entre 25. 7, bueno, tiene séptima nada más y el 25 solamente tiene quintas. Ya no podemos reducir. Quiere decir es una fracción irreductible. Y si nosotros hallamos en decimales, si dividimos 7 entre 25, resulta 0,28. ¿Está bien? Ahora, el 25, su descomposición canónica es un 5 al cuadrado. Observa el exponente, es 2. Quiere decir, entonces, esa fracción que es 7 entre 25, resulta que va a ser un número decimal con dos decimales. Ahí está, dos decimales. ¿Sí? Pura coincidencia. ¿Está bien? Ahora vamos con el 9 sobre 40. 9 y 40 ya no puedo simplificar, pero si yo divido 9 entre 40 resulta ser 0,225. ¿Cuántos decimales observamos? 3. Entonces vamos a ver, el 40. ¿Cuál es su descomposición canónica del 40? A ver, jóvenes, ¿se acuerdan la descomposición canónica? Donde colocaba el numerito y colocaba una línea y sacaba todos los números primos. Mitad, mitad, tercia, quinta hasta que sea 1. A ver, ¿cuál es la descomposición canónica del 40? A ver, jóvenes. Les espero. A ver, ¿quién me puede decir la descomposición canónica de 40? A ver. 2 al cubo por 5. Exacto, 2 al cubo por 5. ¿Está bien? Recuerda la descomposición canónica, las bases son números primos, recuerden. No se olviden de revisar la clase de clasificación de números enteros, ahí se encuentra. Ahora, si tengo la combinación o los dos números, como dice 2 y o 5, ¿no? Y 5, ambos, entonces observa los exponentes. Tengo 3 y 1. ¿Y cuál es el mayor? El 3. Entonces ese 3 me indica que habrá 3 decimales. Ahí está, 3 decimales, 3 cifras decimales. Eso es lo que quiere decir. ¿Está bien? Bien, ahora observación. Dice, bastará conocer cuál es el mayor exponente de 2 o 5 en el denominador de la fracción irreductible para saber cuántas cifras decimales exactas tendrá el número decimal.
¿no? Entonces, miren, en este caso se está analizando los denominadores. Si por ahí en la pregunta, ojo, tenganlo en cuenta, si te dice, te dan, por ejemplo, 7 sobre 25, te pregunta, cuántos decimales se obtiene de la siguiente fracción? Entonces ustedes ya no hay necesidad de que hagan la división, solamente descomponen el denominador, que es 5 al cuadrado, y el exponente, ¿no? Y observan el exponente 2, entonces ustedes tienen que decir, tiene dos cifras decimales, ¿ya? Eso es lo que indica. Bien, vamos entonces al siguiente. Ahora vamos con el número decimal inexacto. Aquí dice, se llama así aquel que tiene un número ilimitado de cifras decimales. Quiere decir que no hay cuando termine. No hay cuando el residuo va a ser cero. Así le agregas la cantidad de decimales. Siempre habrá infinito. ¿Está bien? Entonces, estos números pueden ser a su vez de dos tipos. Ojo, si estamos en los números racionales, tenemos dos tipos. Decimal periódico puro, ¿ya? Y decimal periódico mixto, ¿ya? En el decimal periódico puro dice, dada la fracción irreductible, recuerda que f, que es igual a un a sobre b, ¿ya? A y b deben ser primos entre sí, o p, ¿sí? ¿Ya? En este caso me dará un número decimal periódico puro cuando el denominador, ¿ya? No tenga, ojo, no tenga divisores primos 2 y o 5, ¿ya? Porque si tiene el 2 y el 5, ya sabes que es un número decimal exacto, ¿ya? Para que sea periódico puro, debe tener otros números, menos el 2 y el 5, no los debe tener. O sea, puede ser 3, puede ser 7. ¿Qué otro número? A ver, chicos. ¿Qué otro número? Divisores primos. ¿Qué otro? 2. No, 2 no. 3, 7, 11. ¿Qué más puede tener como denominador? 13, 13. Muy bien, puede tener 19, 17. etcétera. Exacto. ¿Está bien? Entonces, mira, tenemos aquí un ejemplo. 2 tercios. 2 tercios ya no se puede simplificar. Observamos que el denominador es 3. Y si nosotros dividimos 2 entre 3, resulta ser 0,6666666. Estos puntos suspensivos indican que se sigue repitiendo lo mismo, o sea, 666 infinitas veces. Y así yo siga dividiendo, siempre me va a salir 6, siempre me va a salir 6, y el residuo nunca será 0. ¿Ya? Entonces, este es el caso del número decimal periódico puro, ¿ya? Que puede ser expresado, mira aquí, el periodo. El periodo quiere decir qué cifra se repite. ¿Qué cifra, qué número se repite? El 6. ¿Bien? Y la representación, ¿ya? Lo pueden expresar de este modo o de manera simplificada. 0, pero como el 6 se repite, el 6 se coloca debajo de un sombrerito, así. Entonces hay una cifra que se repite infinitas veces, como dice aquí, de manera ilimitada. ¿Está bien? Vamos al siguiente. 5 sobre 11. 11 viene a ser un divisor primo. Y 5 entre 11 ya no se puede simplificar. Si nosotros dividimos, resulta ser 0,45, 45, 45, 45, 45, ilimitadamente. Entonces observan qué cifras se repiten, el 4, 5, o sea, 45. Entonces el periodo viene a ser el 45. ¿Y cómo será la representación? 0,45 y el 45 debajo del sombrerito. Cuando ustedes observen este sombrerito, quiere decir que esa cifra se repite infinitas veces, así. ¿Está bien? Listo. Vamos en la observación. Dice que el decimal periódico puro es aquel cuya parte decimal aparece una cifra o un grupo de cifras llamado periodo, ¿no? Que se repite indefinidamente a partir de la coma decimal. Ojo, es después de la coma decimal, ¿ya? Algunos de repente pueden estar pensando en el primer ejemplo, donde está 6, 6, 6, 6. Profesora, ¿puedo colocar como periodo de 66 y colocar 0,66 debajo del sombrerito? No, no, solamente es el 6, ¿ya? Solamente es el 6. Se coloca dos cifras y son diferentes, como este caso, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Puede tener 3, sí, puede ser que me dé
Ojo, en la parte entera no siempre va a ser 0, puede ser otro número. Por ejemplo, 2, a ver, si yo les digo, a ver, 2,123, 123, 123, 123, infinitamente. ¿Cómo sería el periodo? 1, 2, 3 o el 123. ¿Cómo sería la representación? 2,123 y el 123 debajo del sombrerito. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No, mis. ¿Ninguna? A ver. ¿Los demás jóvenes? ¿Ninguna pregunta? A ver, díganme, para saber si una fracción me va a dar un número decimal exacto, ojo, exacto, el denominador, ¿qué debe tener como factores primos? A ver, díganme ustedes, ¿qué factores primos debe tener el denominador? Chicos, respondan. 2 y 5. 2 y 5, o solo 2 o solo 5. Puede tener exponente, puede ser 1, puede ser mayor que 1, no hay problema. Y si aparecen los dos, ya la cantidad de decimales me dará el mayor exponente. Muy bien. Ahora, si ¿qué fracción, ¿no? O qué denominador de una fracción, qué factores primos debe contener para que el decimal sea periódico puro? Todos excepto 2 y 5. Muy bien, cualquier número primo excepto menos el 2 y el 5, correcto. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces avanzamos al siguiente, jóvenes. Vamos ahora en la segunda parte con respecto a los números decimales inexactos. Ahora tenemos decimales periódicos mixtos. ¿Por qué es mixto? Porque va a tener, ojo, en los decimales, una parte de decimales que no se van a repetir y otra parte que sí. ¿Bien? Entonces acá siempre vamos a partir de una fracción irreductible, ¿ya? Y en este caso, ¿cómo voy a saber qué fracción me va a generar un número decimal periódico mixto? Cuando en el denominador tenga como divisores primos al 2 o al 5 y al 5 o al 5 y otros factores primos. ¿Ya? Y otros, o sea, combinación. Puede ser el 2 con el 3 o puede ser el 2, 3 y 5. Entonces, si yo observo 2 o 5 o ambos y otro factor primo, entonces tengo que tener la seguridad de que me va a generar un número decimal periódico mixto. ¿Está bien? Entonces, profesora, ejemplo. Mira, aquí tenemos un ejemplo. 5 sextos. 5 y 6 ya no puedo simplificarlos porque son números consecutivos. Pero ahora observamos el denominador, ¿no? El denominador viene a ser 6. Y si nosotros dividimos 5 entre 6, resulta ser 0,83333333. ¿Qué cifra se está repitiendo? El 3. ¿Qué decimal no se está repitiendo? El 8. Ojo, se analiza solamente la parte decimal. ¿Está bien? Entonces, mire, vamos a observar por aquí la parte no periódica. La parte no periódica es el número que está después de la coma, pero que no se repite, que en este caso viene a ser el 8. Y la parte periódica o el periodo viene a ser el número 3. ¿Cómo será la representación? Ah, muy bien. 0,83, pero como el 3 es el número que se repite de manera ilimitada, entonces ese 3 lo coloco debajo del sombrerito. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. 17 entre 45. ¿Ya? Si se divide, genera el número 0,3777. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál es la parte no periódica, jóvenes? El 3. El 3, muy bien. ¿El periodo? 7. Correcto. ¿Y cómo sería la representación?
0,37 y el sombrerito en el 7. Muy bien, el sombrerito solo en el 7. Correcto. ¿Está bien? Correcto. Ojo, aquí en la parte entera no hay problema. Puede ser 0, puede ser cualquier otro número. Si acá en vez de 0 hubiera sido 15, por ejemplo, 15,3777, igual, la parte no periódica sería 3 y el periodo sería 7. Y la representación sería 15,37 y el 7 debajo del sombrero. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes observen que el sombrero solamente representa la última parte o los últimos decimales, ya sabemos que esto viene a ser un número decimal periódico mixto. Ojo, siempre la parte no periódica estará detrás de la coma. Y las cifras periódicas o las que se repiten serán las últimas. Puede haber una cifra, puede haber de 2 cifras, puede haber de 3 cifras. ¿Cómo sería de 2 cifras? Podría ser 0,3, 17, 17, 17. ¿No? Entonces la parte no periódica 3, el periodo 17 y sería 0,317 y el 17 debajo del sombrerito. ¿Ya? Bien, entonces, mire, importante acá la observación. El decimal periódico mixto es aquel cuyo periodo empieza luego de una cifra o un grupo de cifras después de la coma decimal. Ya esta cifra o grupo de cifras se llama parte no periódica. Sí, acá están observando la parte no periódica, que es el 8, acá el 3 no siempre va a ser de una cifra, puede ser de 2, de 3, de 4, de 5, no hay problema. Ojo, algo muy importante también. En los decimales inexactos, para ver si es periódico puro o periódico mixto, yo tengo que representarlo para saber que es de manera inexacta o ilimitada, tiene que aparecer, si está escrito de esta manera, tiene que aparecer los puntos suspensivos. ¿Está bien? Ahora, si no tuviera puntos suspensivos, ojo chicos, si no tuviera puntos suspensivos, solamente sería 0,8333. Ojo, si fuera así y no tuviera los puntos suspensivos, sería un número decimal exacto. Ojo, exacto. Para que sea periódico mixto o puro, ya, aparte de ver cuáles las cifras que se repiten o no se repiten, debe estar expresado con los puntitos. ¿Está bien? O si no tiene los puntitos, debe estar expresado con su sombrerito, la manera simplificada. ¿Está bien? Entonces ahí sí podré decir que es un número decimal inexacto, periódico puro o periódico mixto. ¿Está bien? Listo. Ahora, habrán otros números decimales en donde ninguna cifra se repita, que no cumple que sea periódico puro ni mixto. Entonces eso solamente ya viene a ser el grupo de los números irracionales. Y también su número de decimales viene a ser infinita, ilimitada, por decirlo. ¿Ya? Pero no tienen nada en común, o sea, no hay periodo, no hay de eso. Eso ya viene a ser irracional. ¿Está bien? Entonces nosotros estamos en el grupo de los números racionales. Quiere decir, hemos visto las fracciones. ¿Ya? Quiere decir, hemos visto las fracciones ordinarias o decimales, como dice. Hemos visto decimales exactos, hemos visto decimales periódicos puros y periódicos mixtos. ¿Está bien? Entonces, ahora sí avanzamos a ver qué tenemos ahora. Ahora la fracción generatriz. Tanto para esos tres decimales exacto, ¿ya? Número decimal exacto, número decimal inexacto periódico puro, número decimal inexacto periódico mixto. También, si a mí me muestran una fracción, nosotros hemos estudiado hace un momento, si me daban la fracción yo podía realizar la división y obtenía un número decimal. Pero ahora al revés, ¿qué pasa si me dan el número decimal y yo quiero hallar qué fracción originó ese decimal? O sea, qué números dividí, ¿no? Dividí, como el caso de anterior. ¿Qué números se realizan la división? Por ejemplo, aquí se divide 5 entre 6 para obtener 0,833333. Eso. Pero a mí si me diera solamente el decimal 0,833, quiero hallar su fracción generatriz, o sea, qué números dividí para que resulte este decimal. Entonces tú vas a tener que encontrar qué cosa, el 5 sextos. Ya, si fuera este número de 0,37777 ilimitadamente, la fracción generatriz es 17 sobre 45. ¿Está bien? Entonces, al revés.
¿Ya? Al revés. No es difícil tampoco, no es difícil. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a ver acá de un número decimal, siempre tiene su equivalente en forma de fracción. ¿Ya? Ahora vamos a ver el número, cómo hallar el generatriz o la fracción generatriz de un número decimal exacto. Bien, ejemplo, miren, vamos a hallar la fracción de generatriz del 0,24. Observamos cuántos decimales hay, el 24. ¿Cuáles son los pasos? Primero vamos a escribir el número, ya, todo el número sin la coma decimal, ya, todo el número. Si nosotros obviamos la coma decimal sería 0,24. Y ese 0,24 es como si fuera un ticket o el número de un participante, ¿no? Y el 0,24 es como si fuera el número 24, ¿cierto? Y ahora, se copia todo el número, como dice ahí, sin la coma decimal, y en el denominador se coloca el 1, pero acompañado de ceritos. ¿De cuántos ceros? Depende de cuántos decimales, ahí sí. ¿Cuántos decimales hay? O sea, ¿cuántos números detrás de la coma hay? Hay dos, el 2 y el 4. Entonces se agrega dos ceritos. ¿Está bien? Ahí dice por qué. A ver, y luego se simplifica. ¿Está bien? Miren, 0,24, la lectura correcta, 24 centésimos, es igual. Se copia todo el número sin la coma, 24 sobre el 1 acompañado de 0 según de cuántos decimales hay. ¿Cuántos decimales hay? 2, así que 2 ceritos. 24 sobre 100. Y pasamos a simplificar. Sacamos, en este caso, cuarta, ya, 6, y el otro cuarta, 25. 6 entre 25 ya no se puede simplificar y esa sería mi fracción generatriz, 6 sobre 25. ¿Está bien? Si yo divido 6 entre 25 resulta ser 0,24. Y también cualquiera de sus equivalentes. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Ya? ¿Cómo sería su fracción generatriz si solamente fuera 0,2? A ver, ¿quién me dice? Si fuera 0,2, ¿cómo sería su fracción generatriz? 2 entre 100. 2, ya. 2 está bien. Pero 1 sobre entre 50. Entre 10, 10. entre 10. Entre 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si fuera solamente el 2 sin el 4, entonces ¿cuántos decimales tenemos? Solamente uno. Entonces el denominador tiene el 1 acompañado de la cantidad de 0 como decimales hay. Como solamente hay un decimal que es el 2, así que colocamos un cerito, ¿cierto? 2 entre 10. Y simplificando 2 entre 10, ¿qué fracción resulta? ¿Cuál es la fracción irreductible que se obtiene? 0,2. No, la fracción, no, no decimal, fracción. Simplifica. 2 décimos, saca mitad a ambos. ¿Cuánto queda? Un 1 quinto. entre 5. Un quinto, muy bien. Y así sería expresada la fracción generatriz. Siempre la fracción generatriz se debe expresar simplificando, ojo, simplificando. ¿Está bien? Listo. Ahora, eso viene a ser con respecto cuando yo tengo un número decimal exacto. ¿Ya? Miren el siguiente ejemplo. Ayer la fracción generatriz de 3 enteros, 125 milésimos. ¿Ya? Viene a ser un número decimal exacto, chicos, ¿ah? Es un número decimal exacto. A ver, ¿cómo sería la fracción? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la fracción? Se copia todo el número. Ignalo, y se me quedó en el 125 entre 1000. No, todo, todo, todo. Sin la coma decimal. O sea, la parte entera, si hay parte entera, también se copia. ¿Cómo sería todo el número? ¿Cómo sería la lectura sin esa coma? 3000. 2125. Exacto. Entonces, mira, 3125 entre el 1 acompañado de ¿cuántos ceros? 3. 3 ceritos. Ahí está. Bueno, no sale el otro cerito, ¿ya? Y simplificamos, mira, resulta ser 125 entre 40 y sacamos nuevamente quinta. Resulta ser 25 octavos. Ahí está. Sí, a ver, comprueben jóvenes, a ver si resulta, simplifiquen.
Comprueben. Está bien, miss. ¿Sí? Bien, entonces miren, esa viene a ser. ¿Ya? ¿El acá qué tipo de fracción es? Viene a ser una fracción impropia, ¿no? Recuerden que toda fracción impropia, la parte entera siempre será mayor que 1, ¿ya? De 1 a más, por eso es la parte entera 3. Bien, ahora vamos al otro caso. Ahora vamos allá a la fracción generatriz de un decimal periódico puro. Ahora, en este caso, todavía hay una operación. Ya quiero que escuchen. En el caso del numerador, se va a copiar todo el número, ya sin la coma y sin el sombrerito si tuviera, ya todo el número, y le van a quitar la parte que no está en el sombrero, desde la parte entera, ojo, ya. Y luego el denominador va a estar formado solamente por cifras 9, ya será 9, 99, 999 o 9999. ¿Pero de quién depende? Depende de cuántos números se coloquen debajo del sombrerito o de cuántas cifras tiene el periodo. ¿Está bien? Miren, un ejemplo aquí. 0,54, pero el periódico puro, porque el 54 está debajo del sombrerito. Y lo que indica, se copia todo el número sin la coma y sin el sombrerito. 0,54 es igual que 54. Y se quita la parte entera, o la parte que no está en el sombrero. ¿Cuál es la parte o el número que no está en el sombrero? En este caso el cerito, o sea, menos 0. Ahora, sobre ¿cuántos 9, chicos? ¿Cuántos 9? 1, 2, 3, 4, 5. 2. 2, porque debajo del sombrerito tengo dos numeritos, así entre 99. Bien, 54 menos 0 sigue siendo 54 y sería 54 entre 99. Simplificamos, en este caso sacamos novena y me queda 6 onceavos. Y esa viene a ser la fracción generatriz de este número decimal periódico puro. ¿Está bien? Periódico puro. Bien, un ratito, jóvenes. Batería. Un ratito, chicos. Voy a conectar. A ver tu mano. A ver tu mano. ¿De dónde te saca sangre? No, orina nomás, si voy a hacer sangre voy a demorar. Bien, chicos, ahora sí, continuamos. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos al siguiente. 6,18, 18. ¿Está bien? Bien, a ver, dice que se coloca todo el número sin la coma y el sombrerito. A ver, me dicen, jóvenes, ¿cómo será el número? Die- 618 menos 6. Menos 6, menos lo que no está en el sombrero, que es el 6. ¿Sobre cuántos nueves? 2. 2 9, o 2. sea, 99. ¿Está bien? 99. Pura coincidencia, puede ser sobre 9 nada más, pero si solamente tuviera un número debajo del sombrerito. ¿Ya? Entonces operamos, ¿ya? Sería 612 entre 99, se simplifica y resulta ser 68 sobre 11. A ver, confirmen ustedes, jóvenes, a ver si es correcto, confirmen. Muy bien, es correcto. Entonces avanzamos. Ojo, en ese es el decimal periódico puro, ¿ah? Puro. ¿Ya? Ahora el mixto. El mixto, ya, la parte del numerador va a ser parecido al anterior. Se copia todo el número sin la coma y sin el sombrerito. Se quita la parte
que no está en el sombrero, todo el número formado que no está debajo del sombrerito, sin la coma, ¿ya? Y en el denominador ya aparece cifras 9 como cifras ceros, ¿ya? La cantidad de 9 depende de cuántos números están debajo del sombrerito, ¿ya? Y la cantidad de ceros depende, ojo, de decimales, o sea, después de la coma, de cuántos números decimales no estén en el sombrerito. ¿Está bien? Miren, entonces miren, acá viene el texto, lo que yo les acabo de explicar, ¿no? Y aquí viene, si me dan un número decimal expresado de esta forma, sin el sombrerito, que es 0,15, 90, 90, 90, ustedes están observando que el 90 es el que se repite, pero el 15 no. Entonces, ¿cómo sería su representación? Sería 0,15, 90 y el 90 debajo del sombrerito. ¿Está bien? Ahora voy a hallar su fracción generatriz. Se copia todo el número sin la coma y sin el sombrerito, que viene a ser 1590. Se quita la parte o el número que no está en el sombrero, que sería 0,15, pero 0,15 es igual a 15, ¿ya? Así que quito 15. Sobre, primero el número 9. ¿Cuántos números están debajo del sombrerito? 2, así que coloco 2 nueves. Ahí está. ¿Cuántos números decimales, ojo, decimales, no están debajo del sombrerito? O sea, después de la coma, ¿cuántas cifras tiene? 2. Así que coloco 2 ceritos. Ahí está, 2 ceritos. Y de ahí solamente pasa la resta, ¿no? Efectúa la sustracción y después de simplificar, ¿no? Entonces, simplificando, miren, observen, nos queda 7 sobre 44. Y esa viene a ser la fracción generatriz. ¿Está bien? Entonces vamos para el siguiente. A ver. En este caso sí tengo que cambiar. Acá ha salido parecido. A ver. No. Acá. Acá ya es 7, 6 y 23. Acá ya se repite 23, 23. ¿Sí? Miren, pasamos por acá nada más y ustedes me van a ayudar de manera rápida, ¿ya? ¿Qué pasa si el decimal fuera 7 enteros, 6, 23, 23, 23? Entonces su representación sería 7 enteros, 6 y el 23 debajo del sombrerito. ¿Cómo se podría hallar el número, su fracción generatriz? Se colocaría todo el número que sería 7623. Ahí está. Menos, mira, 76, lo que no está en el sombrero. Solamente en el sombrero está el 23. Así que todo el número que no está en el sombrero viene a ser 76. Se copia sin la coma. Sobre, mira, observas dos números, ¿no? O un número de 2 cifras debajo del sombrero. Así que coloco 2 nueves. Y después de la coma, ¿cuántas cifras o cuántos decimales hay que no están en el sombrero? Solamente está el 6. Así que solamente un 0 porque hay una cifra decimal no periódica. ¿Ya? No periódica. Listo, por eso se agrega un cerito. ¿Ya? Entonces acá se pasa a simplificar. A ver, ustedes me dicen si estamos hablando de la misma fracción. Creo que no. A ver, me avisan. Vamos a corregir ahí. ¿Cuánto sale? Claro, entonces ya hallaron ustedes que realmente la fracción irreductible resulta ser 7547 sobre 990. Listo, ya no se puede simplificar, ¿no? ¿Por qué? Porque el 990 tiene, ojo, como factores primos al 2, al 3, al 5 y al 11. Y el 7547 no se puede dividir entre ninguno de esos números. Entonces, por tal motivo, son PC, ¿no? Entonces, esta sería su fracción generatriz. ¿Ya, chicos? Bien, ¿quedó claro ahí o alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Miss, todo claro. Todo claro. Entonces avanzamos a ver el problema número 1. Mira,
¿Cuánto le falta a 1,3 periódico puro para ser igual a 2,4 periódico puro? ¿Qué operación tengo que hacer cuando me dice cuánto le falta? A ver. Pues hay que restar. Hay que restar. Muy bien. ¿Quién entre quién? 2,4 menos 1,3. A ver. ¿Cuánto le falta a para ser igual? Muy bien. 2,4. A ver, entonces vamos a expresar por acá. Necesario 1,1. A ver, 2,4 menos 1,3. Ah, pero en este caso, ojo, no se puede restar así decimal con decimal. No se puede. Sino, ¿por qué? ¿Por qué no se puede hacer así? Porque se pierde valores. Sino, ¿cuál es lo conveniente? Lo conveniente es encontrar su fracción generatriz. Cuando nosotros tenemos un número expresado en fracción, por ejemplo, de un tercio, lo conveniente es que sea un tercio, dejarlo como fracción, porque ahí no se pierde ningún valor, ningún decimal. En cambio, cuando lo expreso en decimales y lo reduzco, lo redondeo a un decimal, a dos decimales, siempre se suele perder valores, ¿no? Entonces aquí la manera exacta es expresarla en fracción. ¿Cómo sería ver la fracción del 2? A ver, 2,4. ¿Cómo sería? Es un número periódico puro. ¿Cómo sería su fracción generatriz? A ver, chicos. ¿Cómo será? ¿Cómo es? A ver. ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién cree? No tengan miedo de equivocarse. ¿Se acuerdan que se copia todo el número o se escribe todo el número sin la coma y sin el sombrerito? 2,4 sería 24. Le quito la parte que no está en el sombrero, ¿no? Que sería el 2, ¿cierto? Ahora, se divide entre 9, 99. ¿Entre qué número se divide? Entre 9. Entre 9. ¿Por qué entre 9? Solamente hay un número en el gorrito. Exacto, solamente hay un número decimal debajo del sombrerito que es el 4, así que un 9. Igual modo hacemos la otra parte. A ver, ¿cómo será? 13, ¿no? 13 menos ¿cuánto? Menos 1. Menos Exacto, 1. sobre un 9, 29. ¿no? Muy bien, entre 9. Bien, entonces acá 24 menos 2 será 22. 13 menos 1 será 12. Y ambos, mira, observamos ambos que tienen denominador 9, ¿no? Tenemos una fracciones homogéneas. Entonces, restamos. 22 menos 12 resulta ser 10, ¿verdad? 10 novenos. 10 novenos. ¿Podré simplificar 10 novenos? ¿Puedo simplificar? No, No. ¿verdad? Ya no se puede simplificar. Entonces, aquí me están dando en manera de fracción y esa sería mi respuesta, ¿no? 10 novenos. ¿Quién sería entonces la alternativa correcta? La A. La A. La A, muy bien. Correcto. ¿No? Entonces, a ver, vamos a ver por acá. Ahí está. Listo. ¿Quedó claro ahí, jóvenes? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, mija. Ya, entonces miren, no tengan dudas, ¿ah? Ahora vamos al siguiente. A ver, en el número 2, mira, hay la fracción generatriz de cada expresión y dé como respuesta la suma de denominadores, ¿ya? Entonces miren, acá es 0,2 debajo del sombrerito. A ver, ¿cómo será su fracción generatriz, chicos? ¿A qué es igual? A ver. 2 menos 0. 2 menos 0, muy bien, Entre 9. correcto, y eso es igual a 2, Entre 9. 2 novenos, muy bien. Listo, ese es uno, ya no se puede simplificar, ¿ah? Vamos al siguiente. El siguiente es 1,4. 1,4. Periódico puro, ojo. ¿Cómo será aquí? 4 menos 1. 4.
¿Están de acuerdo los demás? ¿4 o 14? Ah, no, mis 14. 14. 14. Menos 1 sí está bien. Sobre 9 nada más, ¿verdad? ¿O 90? 9. 9, muy bien. Entonces eso resulta ser 13 novenos. ¿Puedo simplificar? No. No. Listo, ahí está. Ahora vamos siguiente. El siguiente decimal, ¿qué tipo es? ¿Periódico puro o periódico mixto? Mixto. Mixto, muy bien, porque tenemos un 3 que no está debajo del sombrerito y el 2 sí. Entonces, ¿cómo sería aquí? A ver, me dicen chicos, ¿cómo sería en el numerador? Y el denominador también cambia ya. A ver, ¿cómo será en el... 32 menos 3. Muy bien, 32 menos 3 sobre... No. 90. Exacto, 90. 90, porque debajo del sombrerito hay una cifra, así que un 9. Y de decimales, después de la coma, ¿quién no está en el sombrero? Un 3, así que un cerito. Bien, entonces 32 menos 3, 29, ¿no? 29 sobre 90. 29 es un número primo, entonces solamente si yo quiero simplificar, tengo que dividirlo entre 29. Pero el 90 no tiene 29, así que ya no se puede simplificar. ¿Está bien? Entonces ya tenemos las tres fracciones generatrices y ya están reducidas, ¿no? Ya no hubo necesidad de simplificar. Y me pide hallar la suma de los denominadores, ¿no? Entonces vamos a copiar por acá. El primer denominador viene a ser 9, el siguiente es 9 también y el último viene a ser 90. 27. Ay, no. 90, ojo, 108. 108. Muy bien, listo. Entonces, ¿cuál de Ya las dice que alternativas es mi respuesta? la B. La B. ¿Ya? Entonces vamos a copiar acá la flechita y que ya está. La B. Listo, muy bien. ¿Pregunta por ahí, jóvenes? ¿Quedó claro? No, mis. Todo bien, ¿no? Vamos al siguiente, entonces. El número 3 dice, efectúe. Recuerda, no se vayan emocionados, profesora. 0,2 con sombrerito, más 0,3, más 0,1. A ver, 2 más 3 más 1, profesora. 6, 0,6, profesora. Y el 0,6 lo convierto en su fracción generatriz. No, no conviene, chicos, recuerden. Si no, lo conveniente es que tienen que trabajar con su fracción generatriz, ¿ya? Eso sí, en algunas ocasiones sí puede darte la respuesta, sí, ¿ya? Pero no siempre te dará la respuesta correcta. Ojo. Entonces vamos a colocar aquí es una suma, ¿ya? Y finalmente 0,1, así. Listo. Bien, ustedes me van a decir su fracción es generatriz. A ver. Vamos a ver. Voy a ir borrando. Y los voy a mencionar, ¿ya? A ver, ¿quién me dice? A ver. Andrea. Andrea, ¿me puede decir la primera fracción generatriz del 0,2? Andrea. La primera fracción generatriz del 0,2 periódico puro. Avanzamos. Ángelo, ¿me puede decir de la primera fracción? Ángelo. Ya, el primero lo hemos hecho, mira, el 0,2 del anterior, ¿no? Es 2 novenos. Ya eso de ahí ya les he preguntado, ya 2 novenos. Ahora el siguiente, a ver, ¿cómo sería? A ver, voy a preguntar ahora a Alejandra. ¿Cuál sería la fracción generatriz 3. del 0,3? Alejandra. A ver. Tus compañeros están ansiosos, Alejandra.
Y a ver, Darwin, dígame, Darwin. 3 novenos. 3 novenos, correcto. ¿Y del 0,1 periódico puro? 1 noveno. Un noveno. Muy bien. Ahora, miren, 2 novenos y un noveno ya no se pueden simplificar, pero 3 novenos sí, ¿no? Sacaría tercia y me quedaría un tercio. Y me estaría quedando en la operación 2 novenos más un tercio más un noveno. Pero no conviene, porque mira, No más conviene. rápido es así, ¿no? Que sean homogéneas, ¿cierto? Homogéneas. Entonces solamente si yo tengo una adición ya de fracciones homogéneas, solamente se suman los numeradores, ¿no? 2 más 3 y más 1. ¿Cuánto resulta? 6. ¿6 qué? 6 novenos. Pero ahora sí en la respuesta, ahí sí ya tengo que simplificar. 6 y 9 ambos tienen tercia, así que sacamos tercia de 6, queda 2, y tercia de 9, 3. Y ahora sí ya no se puede simplificar. Y 2 tercios resulta ser La mi E. respuesta. La alternativa es la E. A ver, ¿se dan cuenta, jóvenes? ¿No? Sería la E. Listo, muy bien. Correcto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, mis. Ya, vamos. Mil, ¿Sí? ¿y por qué pone 9? Porque son periódicos puros. ¿Ves los sombreritos? Por ese motivo en el denominador va 9. ¿Por qué va un 9? Porque solamente debajo del sombrerito hay una cifra, un decimal, por eso es un 9. Si hubieran dos cifras serían dos 9. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, mil de redes. Ya, muy bien. Avanzamos ahora al número 4. Hay el valor de E, mira, y es la suma de 0,6, es un decimal exacto, más 0,6 pero con sombrerito es un número decimal inexacto periódico puro, menos 0,2. Y el 0,2 sí es exacto, ¿no? Entonces voy a copiar esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a colocar aquí aquí es igual. 0,6, 6 sin sombrero. Ahora sí, el otro sí con sombrero y menos 0,2. ¿Ya? Bien, entonces, lo que mencioné, hay que hallar su fracción generatriz. ¿Ya? Generatriz, profesora, ¿por qué no podemos sumar y restar así de frente? Porque aquí tenemos un sombrerito, periódico puro, periódico mixto, se conviene desarrollar por fracción. Si solamente fueran decimales exactos, por decir el 0,6 menos el 0,2, ahí sí normal lo puedes restar como números decimales, ahí sí normal. Pero cuando tienes periodos, periódico puro o mixto, o al menos uno de ellos, como el 0,6 periódico puro, entonces conviene desarrollarlo por fracción. A ver, entonces ustedes me dicen, a ver, 0,6, ¿cuál será su fracción generatriz del 0,6? 6 sobre 9. 6 entre 6 10. sobre 10, muy bien, porque es exacto. Igual modo va a ser con el 0,2. ¿Cuál será su fracción generatriz? 2 2 sobre entre 10. 10. 2 entre 10. Muy bien. Ahora el 0,6 periódico puro. 6 entre 9. 6 entre 9. Correcto. Ahora sí no son fracciones homogéneas. Pero si yo tengo un par, ¿no? El 6 décimos le puedo quitar el 2 décimos. ¿Cuánto resulta? Un quinto. 6 menos 2, 6 menos 2, 4, ¿no? 4 sobre 10. 4 sobre 10. Puedo simplificar, ¿sí? Recuerda, puedes trabajar simplificando para trabajar con números más pequeños, ¿ya? Puedo simplificar tanto el 4 décimos, sacamos mitad, 2 quintos, y también al 6 novenos, sacamos mitad. Perdón. Sí, ¿no? Tercia. Quedaría 2 tercios. Ahora sí, puedo desarrollar, como son dos fracciones, puedo desarrollarlo por aspa, ¿no? ¿Cómo es por aspa? El 3 por el 2, que sería 6,
el 5 por el 2, que sería 10, y solamente me quedaría una fracción, ¿no? ¿Qué sería el resultado de multiplicar los denominadores, no? 5 por 3, que viene a ser 15. ¿Sí? Se recuerda, ¿no? Por aspa, ¿no? 3 por 2, 6, más 2 por 5, que es 10, sobre 5 por 3. Bien, entonces esto a qué es igual. ¿A qué es igual? A 16 sobre 15. No se puede simplificar porque el 15 solamente se puede simplificar entre 3 y entre 5. Y el 16 solamente tiene puro mitad, ¿no? Entonces, ¿cuál viene a ser el valor de E? ¿Cuál de las alternativas? La C. La La C. C. Muy bien, la C. Correcto. Listo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Quedó claro? Quedó claro, Miss. Muy bien. Sí, Miss, está claro. Muy bien. Entonces, mira, ya tienen sus ejercicios de práctica calificada, ya, que ustedes tienen que desarrollar. Ya, veamos acá, miren el número 1, cuánto le falta, lo hemos hecho, allá la fracción generatriz, mira, es un número, a ver, este de acá, 0,13333, ¿qué tipo de decimal es? A ver, me dicen. Periódico puro. No, no es periódico puro, mira el 1. Periódico Mixto. mixto. Mixto, muy bien, ¿ya? El de acá, miren, acá solamente el sombrerito está en el 3, el 2 no, en el número 3. Acá en el número 4, el 5 solamente está debajo del sombrerito. Bien, entonces es para que puedan trabajar, chicos, y eso sería todo por hoy.